Bueno, ha ganado Boca 2-0 frente a Newell's en la Bombonera en el día de ayer. Estoy grabando la reacción hoy lunes, un día después porque, bueno, por algunas cuestiones no lo pude grabar después del partido la reacción, así que la termino siendo hoy lunes y la van a tener hoy mismo lunes dentro, apenas termine de grabarla, la voy a editar seguramente un poco y ya la publicaré en el canal. Pero bueno, vamos a meternos en lo importante. Fue victoria para Boca, por suerte. Triunfo importante para Boca, sí, porque de local tenés que ganar siempre y más ante estos rivales. Ya vamos a analizar también un poco a Newell's, que tengo muchas cosas para decir del equipo rosarino, que claramente no está pasando un buen momento ya hace bastante tiempo. Pero bueno, en líneas generales creo yo, un partido de Boca bastante regular, se podría decir regular. Un primer tiempo muy pero muy flojo. Le costó muchísimo a Boca tener la pelota, poder crear situaciones de gol, porque la realidad es que Newell's se plantó en campo de Boca, no con la pelota en posición claramente, pero no lo dejaba a Boca salir, le tapaba siempre la salida a Paredes. No lo podía encontrar a Ander Herrera, no lo podía encontrar a Escasíbar. Eran todos pelotazos largos desde el área de Boca y que se arregle Sufiaurre, que se arregle Gelini, a ver si Ceballos podía agarrar una pelota y encarar a uno, encarar a dos, pero le costaba muchísimo a Boca hasta que se termina destrabando el partido con una gran recuperación de Lautaro Blanco. Creo que la figura del partido, Lautaro Blanco, ya voy a hablar de él, pero gran recuperación en el mediocampo de Blanco. La pelota le termina quedando a Ceballos y después Ceballos conduce unos metros y le cede a Blanco, que define muy bien Lautaro Blanco, que consigue su segundo gol en primera división. Segundo gol también, obviamente, con la camiseta de Boca. La si se quiere, la coincidencia de esto es que los dos goles de Blanco fueron frente a Newell, nada más ni nada menos. Así que bueno, la buena definición de Blanco en el gol para el 1-0. Y ahí yo creo que el partido murió, se puede decir. Se puede decir que el partido se terminó ahí mismo porque sabíamos que Newell's poco iba a hacer, no había atacado tampoco. Es verdad que Boca no estaba jugando bien y no es confiable Boca cuando va ganando, porque es un equipo que gana y parece que le agarra terror en el momento que se pone en ventaja. Pero bueno, fue sobre el final del primer tiempo, entonces quizás el descanso también le hizo mejor a Boca y ya en el segundo tiempo Boca lo termina de matar a los minutos de comenzado con el penal de Paredes, un penal que para mí fue claramente penal. La falta es indiscutible porque leía a muchos hinchas de River en Twitter decir que ni siquiera era falta. Bueno, la falta es clarísima, lo agarra durante, no sé, más de 5 segundos el defensor de Newell's a Romero. Sin parar lo agarra de la camiseta, entonces si no es falta, ya no entiendo qué falta. Y después puede quedar alguna duda si es adentro del área, si es en la línea, si es afuera. Para mí lo termina soltando adentro y para mí es penal. Y me había quedado la duda a mí antes de que se vaya a revisar y por eso después no me sorprendió cuando lo estaba llamando al VAR al árbitro. No me sorprendió porque a mí me había parecido adentro. Pero bueno, sacando eso, como decía, el primer tiempo a Boca le costó mucho, lo pudo destrabar sobre el final, y ya en el segundo no imaginaba que con el resultado a favor le iba a costar menos al equipo de Úbeda, y así fue, porque después del segundo también el penal de Paredes, con el partido 2-0, ahí sí, completamente determinado, un Newell's que no generó chances de gol en todo el partido, más que algún remate puede ser de lejos, pero realmente no se me pasa por la cabeza ningún remate de Newell's. Aún así, Boca no llevó mucho el control del partido, lo esperó a Newell's con el 2-0 a favor. Después sí, obviamente por circunstancia del encuentro en el cual Newell's se adelantaba, Boca podía llegar a tener algún que otro contragolpe y no pudo aprovechar esas situaciones para hacer el tercer gol. Pero la realidad es que Boca tampoco lo controla a Newell's, no lo pasó por arriba ni mucho menos. Por eso en líneas generales el partido de Boca es regular, como decía, se termina imponiendo claramente por una cuestión de que Boca es muy superior a Newell's, muy superior en cuestión de jugadores. Yo miraba antes del partido, miraba la formación de Newell's y no lo podía creer realmente. No conocía
conocía solamente a dos jugadores, al arquero Gabriel Arias, el ex Racing, y después al delantero a Cócaro, al Zorro Cócaro, ex jugador de Huracán. Después no conocía a ningún otro jugador, solo de los 11 solo conocía dos jugadores de Newell's. Habla también de cómo está, porque uno puede decir, bueno, porque no miras Newell's, porque no te importa Newell's, porque estás centrado en Boca, no. La realidad es que uno conoce igualmente los jugadores y la realidad es que el momento de Newell's muestra esto, que no le conoce a los jugadores a Newell's. Y el equipo de Newell's que tiene, la realidad es que es un equipo de B Nacional. Pero bueno, este torneo de 30 equipos le permite a muchos equipos eh, con jugadores que en otro momento ni siquiera hubieran llegado a primera quizás, hoy poder formar parte de 11 de equipos de primera división y de 11 como un equipo como es Newell's, eh, que hace tiempo, hace unos años nomás, era uno de los equipos más importantes, se puede decir a nivel local, ha conseguido títulos, entonces sorprende un poco verlo a Newell's así, parece un Newell's vaciado, en el cual no tiene nada y en el futuro, pronto en el futuro que se viene ahora, la realidad es que se lo nota a un nivel que no va a poder mejorar y que se le pueden venir malas cosas, un nivel que claramente va a pelear por el descenso este campeonato, ya lo hizo el campeonato pasado y que además, bueno, están los números, primeras tres fechas, un punto sobre nueve para Newells y encima contra Independiente lo termina empatando sobre el final en la última, pero bueno. eh, Newell's está en eso, por eso Boca tenía la obligación hoy de ganar, sea como sea, tenía que ganar. No fue de la mejor manera porque no jugó bien en Boca, como decía el equipo de Duda, pero bueno, terminó ganando. Me voy a meter en Boca ahora sí en el equipo. El esquema creo que era lo lógico, me pareció lo lógico. El ingreso de Ascasíbar, claramente, que ya voy a hablar de él, tenía que jugar el ruso Ascasíbar. eh, Claramente tenía que ser titular. Yo hubiera puesto a Romero de arranque como media punta, porque 9 no es Ángel Romero. Después de hablar de cómo entró Ángel Romero en esa posición de 9 se podría decir, aunque en realidad es falso 9 porque no es número 9 Ángel Romero. Pero bueno, adelante formó con Ceballos, Sufiaurre nuevamente como único punta, y por derecha el chico Gelini, que me parece muy interesante Gelini, obviamente. Hay que llevarlo de a poco porque ni siquiera hizo la pretemporada con primera, con el plantel de primera, entonces no se le puede exigir mucho tampoco de lo físico. Sufiaurre, el partido fue malo, pero ¿qué voy a decir de Sufiaurre? No está jugando en su posición, entonces es muy complicado poder eh, medir a un jugador o hacer una crítica constructiva de un jugador que no está jugando en la posición donde juega. Es la realidad, no lo puedo criticar a Sufiaurre primero porque es un pillo y segundo porque es la única que queda, por eso él tiene que jugar en esa posición, porque no hay otro jugador porque están todos lesionados. Entonces, no queda otra, por eso el pibe termina haciendo esta función de 9 que no sigue siendo un 9 porque no ha jugado nunca de 9. Pero bueno, le tocó jugar a él. Como decía, no tuvo situaciones Boca en el primer tiempo casi. Más allá de algún que otro aviso, algún remate de lejos, un remate de Ascasíbar que se fue desviado. Creo que lo de Ascasíbar fue positivo. Claramente le va a dar un salto de calidad a Boca, eso no tengo ninguna duda. Pero me gustó mucho que en varias ocasiones llegó al área como opción. Bueno, de hecho, en una termina la que decía que remata, que engancha y remata afuera. Después una asistencia de Gelini que no llega por nada no llega a Ascasíbar a puntearla, quedando mano a mano con Arias. Y me gustó el partido de Ascasíbar, como decía, un volante con llegada, un volante con gol, un volante que remate. eh, es muy importante para este Boca, es muy importante. Boca necesita un volante de ese estilo, creo que no lo tenía. Belmonte se puede llegar a decir, pero no lo veo tanto con llegada a Belmonte. Ascasíbar sí lo veo con mucha más llegada, de verdad que Belmonte cuando pisa el área eh, sabe cómo finalizar porque tiene buen cabezazo, no tiene mal remate, entonces puede cumplir esa función, pero Ascasíbar es otro tipo de nivel, Ascasíbar es otra calidad.
es un jugador de primer nivel de verdad y ya se ganó el puesto de titular en Boca. Va a ser titular en este equipo claramente. Paredes creo que jugó un partido 6 7 puntos, convirtió el gol, pero Paredes, por más que juegue 6 7 puntos, va a terminar siendo lo mejor de Boca siempre porque es complicado verlo jugar mal a Paredes, esa es la realidad. Es muy complicado. Y no se lo puede criticar a Paredes. No se lo puede criticar porque hace todo. Maneja la mitad de cancha de Boca, pone las pausas. Siempre es el que pone un pase filtrado, el que rompe líneas. Realmente hace todo Paredes en este equipo. Después, Ander Herrera creo que no jugó un buen partido. Creo que fue flojo lo de Ander Herrera. Le costó un poco más al Español. También tiene que ver un poco con lo que decía en el comienzo del video, que Newell's en el primer tiempo no lo dejó salir a Boca. La salida no fue fácil, entonces no lo podía encontrar Herrera, no podía encontrar salida limpia tampoco con Ascasíbar. Eran todos pelotazos largos y jugadas que terminaron en nada. Entonces no fluía mucho el juego por la mitad de cancha, la realidad. Pero bueno, lo que decía, después fue todo nivelado en Boca en líneas generales en el partido. Creo yo que eh, todos no bajaron del 6 ni tampoco subieron mucho del 6. Después sí hay excepciones. Creo que Lautaro Blanco fue la gran figura del partido. No solo por el golazo que hace, sino porque es el jugador, uno de los jugadores más peligrosos que tiene Boca. ¿Sabes que cuando encara por izquierda y tira un centro, si el centro va bien dirigido, hay muchas posibilidades de que la pelota termine en gol? Entonces, es un jugador importante. El otro día contra Estudiantes había sido de lo más rescatable en un partido muy malo de Boca. Bueno, hoy es sin duda para mí la figura. Después de que puedo hablar de la defensa, tampoco puedo hablar mucho. Barinaga, muy flojo lo de Barinaga. No me gustó lo de Barinaga, le costó muchísimo. Es inentendible que Boca no, que no se le dé una oportunidad a Dylan Gorosito. Es inentendible, siendo Barinaga el titular mínimo ir al banco, ni siquiera al banco va Gorosito. Va Weigand. Weigand va al banco de suplentes. Son decisiones que la verdad uno no entiende, porque Gorosito sin dudas que tiene las cualidades para ser el 4 de Boca. Obviamente no creo que se ponga la camiseta, lo ponga de 4 y rinda al instante. Quizás no, quizás sí también, quizás sí. Pero es un jugador que le tenés que dar minutos. Mínimo desde el banco, mínimo, entrando desde el banco. Pero ni siquiera eso, entonces es complicado proyectarlo a futuro. ¿Cuándo le vas a dar una oportunidad a Gorosito si no es ahora? Pero bueno, sacando eso, después los centrales sólidos, no tuvieron mucho trabajo ni Ayrton Costa ni Di Lolo. Marchesín no le patearon al arco, estaba pensando una jugada, pero no pateó el arco Newell's. Es tan malo de lo de Newell's, para que se den una idea, tan malo. Newell's es un equipo horrible, pero de verdad horrible, con todo el respeto, es horrible Newell's. No tiene nada. Pero bueno, ganó Boca 2-0, sin despeinarse se puede decir, porque lo termina ganando, como decía, por la jerarquía individual que tiene. Después quiero hablar, me olvidaba, Ángel Romero. Muy buen ingreso a Ángel Romero. Yo no voy a decir tampoco que destacó, porque no hay que decir tampoco jugó un partidazo Ángel Romero en el segundo tiempo que lo jugó entero. Pero fue muy interesante porque siempre fue un ofrecimiento como pase. Me gustó de espaldas, aguantando la pelota, con la descarga rápida también, el juego rápido, jugando un toque, moviéndose por todas las partes del ataque. Me gustó mucho lo de Ángel Romero. Si está bien desde lo físico, puede ser un jugador importante para Boca. Yo no estaba muy de acuerdo con su llegada, pero bueno, si está bien desde lo físico y sigue demostrando, puede mantener un nivel acorde en una línea de partidos consecutivos, puede ser alguien importante para Boca. Puede ser una función importante. Creo que si está bien, va a terminar siendo titular, se va a terminar imponiendo por el costado derecho de extremo. No sé si lo veo tanto de extremo realmente, si soy sincero. Lo veo más media punta, atrás del 9. Eh, no lo veo tan de extremo, pero bueno, habrá que ver. Habrá que verlo en esa posición. Pero me pareció interesante lo de Ángel Romero, la verdad, ayer. Creo que cumplió con creces. Obviamente es recién el primer partido. Enfrente también el rival acompañó también a facilitarle las cosas a Boca.
Entonces hay que tener todo eso en cuenta también. Y bueno, después lo que me queda, eh, en líneas generales era eso. Bueno, el título, en realidad no el título, lo que dice en la miniatura lo van a ver. Un 9 Román, sí, porque Boca necesita traer un 9. De hecho, hoy se le abrió el cupo a Boca para traer un jugador por la lesión de Bataglia que se lo va a operar. Entonces, Boca tiene que salir ya a buscar un 9 el que sea, sea el Chimi Ávila, como decía en el anterior video, sea Arezzo, no sé, sea, iba a decir Caleri, pero Caleri está roto todavía, no sé cuánto le queda. Sea, no sé, eh, bueno, vi que sonó un exjugador de Gimnasia, Matías Ibáñez, que juega en Tigres. No tengo ni idea quién es, pero bueno, Boca tiene que tener un 9, sea el que sea, yo ya estoy abierto a cualquiera. Si obviamente es un jugador más de renombre, de jerarquía, obviamente, bienvenido sea, pero Boca necesita de urgencia tener un 9 y también, si se puede, si logra liberar otro cupo, yo iría en busca de un extremo derecho. Con un 9 y con un extremo derecho, para mí pinta para otra cosa. Pero el que tiene que estar por obligación para mí, y esto no se negocia, Román, esto no se negocia de verdad. No es negociable lo del 9. Lo tenés que traer sí o sí. Basta de subestimar eso. Basta de subestimarlo. Por favor, un 9, Román. Lo único que te pido. Por favor, un 9. Pero bueno, ganó Boca. Ahora el fin de semana que viene me parece con Vélez. Con Vélez un partido difícil. En cancha de Vélez siempre son complicados los partidos. Pero bueno, lo importante es que ganó Boca, debutó Ascasíbar, debutó Ángel Romero. Habrá que ver cómo se mantiene, si puede mantener esta seguidilla Boca, porque es verdad, con Riestra había ganado con poco también, al igual que hoy con Newells. Es verdad que con Riestra lo había merecido más, pero también había sido poquito lo de Boca ante Riestra y después con Estudiantes, con un equipo medianamente serio, en una cancha difícil, la pasó muy mal Boca. Y ahora se le viene otro partido complicado porque Vélez tiene buenos jugadores. No lo estoy viendo mucho, entonces no puedo decir si juega bien o mal, pero es un equipo más serio, mucho más serio que este Newell's, sin dudas, sin ninguna duda, y además juega de visitante. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Obviamente, si se suscriben, dejan me gusta, van a ayudar muchísimo para que pueda crecer. Nos vemos.